Bienvenidos a este espacio en 20 minutos donde con Leonardo Morales, @Leonardo Morales P y Jesús González, este servidor, estaremos conversando sobre los temas de actualidad política venezolana. @Leo Morales P. @Leo Morales P. Yo también me equivoco cuando me toca... Bueno, lo que pasa es que ahora con esto de la virtualidad nos vamos cambiando los nombres. Así es. Mira, Leo, hay una muy buena noticia para arrancar el día de hoy. Muy buena para los venezolanos. Y que bueno, mira tú que la arrancaste, pues Venezuela campeón después de 23 años en el Suramericano de Básquet. Exactamente, y Greivis Vázquez, nuestro muchacho en la NBA, se convirtió en el jugador más valioso, lo cual nos alegra y nos llena de mucha satisfacción, sobre todo porque efectivamente teníamos varios años, un buen número de años sin que pudiéramos lograr esta... Bueno, 23 años, la generación de Cal Herrera, de Víctor David Díaz. Tulo Rivero, me imagino. Gabriel estaba. Gabriel estaba, Iván Olivares, claro. San Shepard también jugó en ese Suramericano. Que tenía por primera vez un NBA, ¿no? Que era Cal Herrera. Después de 23 años, Greivis Vázquez, nuestro segundo NBA, Venezuela campeón suramericana. Bueno, además de esos varios venezolanos, hay cambios en el fútbol internacional. Tomás Rincón, que antes estuvo en la Bundesliga, pasa ahora, parece que está a punto de firmar contrato en la Serie A italiana. Otro muchacho venezolano que entiendo que el Chita San Vicente, el nuevo técnico venezolano de la selección, está convocando, un tal Falcón, un muchacho de apellido Falcón, que juega para los Mets en Francia, recién ascendido a la primera división francesa. También va a ser convocado para este juego que hay por allá, creo que por Asia, ¿no? Bueno, Venezuela preparándose de cara a la Copa América. Buenas noticias, pues, en materia deportiva. Lo cual nos halaga mucho, pues, ¿no? No, y también hay una muy buena noticia, el lanzamiento de la película Bolívar, que ha tenido muy buenas críticas en Venezuela. Hay buenas y malas. Bueno, yo he escuchado las buenas. Yo te puedo decir lo siguiente, y yo estaba deseoso de ir, yo no soy, digamos, dado a ir al cine, y cuando compro los quemaditos me quedo dormido, pero las venezolanas no las venden quemaditas, pues, ¿no? Pero dicen, yo he leído, en el caso del historiador, profesor universitario, tanto de la Central como de la UCAP, director de la maestría de Historia de Venezuela en la UCAP, hizo un señalamiento, que se dijo mucho, que la película de este muchacho Roque Valero, sobre Bolívar también, esa película la dirigió Juan Lamata, era una película chavista, sí, fue hecha con base a los principios, las ideas chavistas, ¿no? Y esta otra, la de... Tú lo dices porque pusieron un mecate de fibra amarrando los caballos en un mecate... del hollywoodense, ¿cómo se llama el muchacho este que ya ha hecho varias películas, que está en Hollywood? Claro, Edgar Ramírez. Edgar Ramírez dice, bueno, esa película corresponde, pues, a una visión no chavista de la historia de Bolívar. Y según cuenta Straca y otros historiadores que he visto comentar el tema, la cosa como queda al revés. Porque parece que la película de Edgar Ramírez, digamos, coloca a Bolívar en una circunstancia donde algunos historiadores dicen, bueno, ¿en qué momento se produjo eso? Bolívar no era así. Es decir, bueno, sí, modo que parece que tiene algunos gazapos históricos, pero bueno, parece que en términos generales la película ha gozado de muy buena taquilla y además parece que es una película muy entretenida. Pero cosa buena para el cine venezolano, claro, ¿no? Que teníamos tiempo que no hacíamos películas bien hechas. Lo malo es que estén cambiando la historia. Y yo creo que es un dato, yo creo que hay que ver la película. Hay que verla. Porque efectivamente no se trata de que estamos viendo alguna película de entretenimiento, porque estas películas históricas, sobre todo cuando corresponden al país, de alguna manera van creando una idea de lo que es la historiografía venezolana, de cómo eran nuestros libertadores, nuestros héroes nacionales. Pero la invitación a verla, vamos a ver qué tal. Vayan a verla y nos las cuentan, pues, nos la pueden mandar por Twitter a @Chugo González o a @Leo Morales P. Mira, Leo, dígalo. ¿Comiste pollo el fin de semana? Está escaso el pollo, aun cuando pareciera que el domingo logró, digamos, llenar los anaqueles del evento que se realizaba en el Teresa Carreño, porque allí recibió el PSUV a este señor llamado Carvajal, que había sido detenido en Aruba, a solicitud de la DEA o del gobierno del Estado norteamericano. Ya sabemos toda la historia que alrededor de él se produjo. Y bueno, al final, un día domingo, entre gallos y medianoche prácticamente, anunciaron la liberación. Un profesor de la Central, Fernando Falcón, dice que el derecho internacional es una intelequia de mentes calenturientas, ¿no?
Sí, bueno, sin duda. Es que es absolutamente incomprensible porque yo no le seguí, digamos, la pista de la cosa al final, porque en verdad da tristeza. Pues entonces, bueno, sueltan un tipo un día domingo, entonces aparece el juez en Aruba diciendo, bueno, ¿y quién ordenó la liberación del reo? Hay cosas muy graves que hoy aparecen en los periódicos internacionales, básicamente en el Washington Post, que son... periódico serio. Por lo menos una alarma importante en el caso venezolano. Dicen que habían buques de guerra rodeando Curazao y Aruba, y adicionalmente que habían manifestaciones militares alrededor del caso de Carvajal, cosa que es bien alarmante, ¿no? Dice que hubo una gran alarma en la población de Aruba y que esas presiones obligaron bueno, entre otras. Digamos, hubo presión militar, dicen. Venezolana. Sí, claro, lo dice el fiscal general de Aruba, no lo digo yo, lo dice él. Es que dijiste que habían buques de guerra, digo, ¿de quién? Bueno, no, buques de guerra venezolanos en las afueras de la costa de Aruba. Pero adicionalmente a eso hay otra información muy grave, ¿no?, que habla de unos contratos que tiene el gobierno venezolano, específicamente la Armada venezolana, con la compra de unos buques, cerca de 400 millones de dólares. Y bueno, Shell, que ya sabemos Shell, exactamente, que tiene parte de los bloques petroleros en el caso venezolano. Lo cierto es que, no, como siempre, hay varios paradigmas, nosotros, tú lo sabes bien, en materia internacional, ¿no? Se suponía que estaba privando en el concierto internacional el paradigma de la cooperación, pero de nuevo, otra vez, el realismo político nos lleva, pues, que la cosa es el interés de cada Estado. Y en este caso son los intereses económicos. Por un lado la Shell, estamos hablando, por otro lado estamos hablando del contrato con una naviera, que hace que un Estado efectivamente vulnere lo que es la legislación internacional y se produzcan ese pragmatismo internacional no es nuevo, ese pragmatismo internacional es tradicional de la política de todos los países. Pues en qué medida me favorece esta relación, en qué medida no me favorece esta relación. Se suponía que eso estaba superado. Ahora, bueno, se suponía, pero bueno, hemos tenido unos retrocesos en la política internacional. Siempre hay un salto atrás, lo diría Leoncio León. Claro que sí. Se dejan los grandes temas de libertades por temas, pero por cierto que específicamente crematísticos. Parecía que el señor Carvajal, yo pensé que ayer, el día que se lo presentaron allí en el acto del PSV, lo iban a nombrar secretario, y lo iban a incorporar al partido y secretario de Ética y Moral Revolucionaria, pero no lo hicieron. Incluso se dijo que iban a nombrar ministro de Industria y Comercio, sobre todo por lo último, pero nunca entendí por qué se referían, por lo último. Oye, tú sabes que de verdad ese gran esfuerzo que hizo el PSV de movilización de sus bases, que independientemente del número, yo creo que es un esfuerzo importante en una situación de crisis y conflictividad, llamar a discutir en un partido qué es lo que está pasando en un país. ¿Lo discutieron en dónde? Bueno, eso era lo que yo esperaba y lo que todo el país esperaba, porque aquí resulta que se habló de todo, de lo divino, de lo sagrado, de los 60 años de Hugo, de la fiesta, de miles de cosas, pero no se habló específicamente de los problemas y básicamente de los problemas que le importan a la gente, esos problemas económicos que hoy están rondando en la cabeza de todos los venezolanos. Yo creo que fue una tremenda desviación de las expectativas que tenía la gente con ese partido. El PSV fracasó, aun cuando se diga que 700.000 personas hayan ido a votar, es un número importante. Ahora, cuando tú tienes 7 millones de inscritos, dice que tiene 7 millones de inscritos, yo creo que eso también es un exabrupto, pero bueno, ellos dicen que tienen 7 millones de inscritos, y creas unas expectativas tales que al final no llega sino al 10%, obviamente eso fue un fracaso, pero además, todavía, para si no fuera suficiente eso, hace un evento en el cual ni siquiera las bases del partido tenían derecho a opinar. Al final hubo un debate donde habían 40 personas inscritos previamente decididos por la cúpula dirigente. Entonces, eso fue un evento de las cúpulas chavistas, simplemente para lanzar discursos sin que se produjera una discusión de fondo sobre los problemas del país y sobre las denuncias que, por cierto, hizo el señor y el profesor universitario Héctor Navarro. De modo pues que eso fue un evento donde no produjo no tiene ninguna relevancia para el país. Pero impresionante la cobertura que le dieron los medios oficiales a un evento político partidista. Debería decirse el canal del partido del gobierno. Sí, bueno, el canal del partido, porque se convirtieron básicamente en el canal del partido, transmitieron todo en vivo. Y que pagamos todos nosotros. Bueno,
Imagínate tú, ¿qué estará haciendo la Contralora en estos días, vale, que no se le escucha su voz? Bueno, estará haciendo diligencia para ver si le pueden ratificar, o le pueden ratificar, no, para ver si deja de ser encargada para convertirse en funcionaria, digamos, titular del cargo. Tú sabes, bueno, Leo, tenemos en estos días la visita, justo después de lo de Carvajal. Yo pensé que algunos presidentes iban a tomar un poquito de distancia o iban a paralizar la cumbre de lo de Mercosur, pero no, tenemos a Mercosur, a varios de los países de Mercosur con sus representaciones en Venezuela, cosa que está entregando la presidencia pro tempore, el caso venezolano, a Argentina, que está en una coyuntura muy difícil desde el punto de vista económico, con pagos de deuda que tiene que hacer en los próximos días y que, bueno, tiene un problema de liquidez muy importante. Cada vez que tienen una crisis, esa presidencia como que se la van rotando. ¿Quién tiene crisis? Agárrala tú. Es sospechoso, ¿no? Sí, porque es casualidad. Bueno, pero fíjate, le tocaba a Argentina en este caso, que tiene esa crisis importante en este justo momento. Pero tú sabes que me llama poderosamente la atención que se está discutiendo la relación que existe entre Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Eso es uno de los puntos principales de la agenda. Y en ese caso Venezuela ni siquiera entra en esas discusiones, porque Venezuela todavía no se ha logrado integrar a Mercosur, no ha adecuado ni siquiera sus tratados, y es más, está muy lejos con esas discusiones, porque bueno, si la Asamblea no se reúne a legislar, ¿en qué momento nosotros vamos a adecuar nuestra legislación a Mercosur? Pero además por una razón importante, Jesús, que es la siguiente. Venezuela, se embarcó, Chávez en particular se embarcó, eso ya se estaba, digamos, de gobiernos atrás de la Cuarta República estuvieron trabajando el tema del Mercosur, pero efectivamente Chávez le puso el impulso final, pero siempre bajo el concepto político, ¿sí? Y nunca se entendió que todos estos organismos que se van creando, la Unión Europea, Mercosur, etcétera, etcétera, tienen carácter fundamentalmente económico, y si no se resuelven un conjunto, digamos, de medidas de carácter normativo, es decir, de sentar a un grupo de técnicos para elaborar todas esas normativas de manera que haga equilibrada las relaciones entre un país y otro, finalmente, bueno, nada, somos miembros del Mercosur, pero no nos beneficiamos en absoluto. ¿O quiere decir que nos agarraron de papaya ahí? No, pero porque es que siempre se pensó que era un problema ideológico y en materia económica fíjate, estos aspectos de Venezuela y los países no funcionan. Es que lo que se habla en ese tipo de cosas es de competencias, ¿no? Nosotros progresivamente nuestras competencias en producción han venido disminuyendo. ¿En qué medida nosotros entramos al bloque? Bueno, podemos entrar con petróleo, sí, pero Brasil ha ido creciendo en su producción petrolera y está abasteciendo en su mercado interno, que era una de nuestras principales iniciativas. Con el delirio de Hugo, con aquel oleoducto que iba... Bueno, mucho sueño y poca concreción. De modo, pues, tú sabes que paralelamente a esto hay una muy buena noticia que yo creo que debería llamar a todos los venezolanos del lado opositor a trabajar en esa misma dirección, que es la reunión ayer de la Mesa de la Unidad y de todos los sectores del bloque opositor, de nuevo reagrupar fuerza. Tú sabes que yo decía que es muy difícil ganar una batalla sin un ejército unido, ¿no? Así es. A pesar de que, bueno, que hay algunas cosas ahí con algunos ejemplos de guerra que, bueno, que habían dos ejércitos luchando contra un tercero, que, bueno, que a pesar de la división pudieran ganar. Parece que ayer la cosa estuvo, digamos, los cuentos que hay, ayer estuvo cuando en una conversación, un personaje que estuvo en esa reunión señaló que inicialmente hubo alguna tensión, que hubo algunos disparos entre algunos de los miembros que estaban allí, que por cierto estaban todos, absolutamente todos, no quedó nadie por fuera, todos estuvieron convocados con partidos importantes y no tan importantes, pero ya estuvieron, pero al final pareciera ser que efectivamente, decía este interlocutor, digamos, bueno, sí, es necesario, si efectivamente queremos buscarle una salida al país, que la oposición se mantenga unida y que en consecuencia habrá que dedicarse a discutir con profundidad cuál es la estrategia en materia política y cómo se va a hacer en materia que uno de los temas principales es un avance importante. Uno de los temas principales que se tocó ayer en esa reunión, nos comentan, es el tema de la explosión social y la eventualidad de una revisión de las estrategias producto de la situación de crisis en que se encuentra el país. Hablaban de una necesidad de una generación de una estrategia para un cambio rápido. Bueno, el problema, Jesús, tú lo sabes también con mucha facilidad, que no podemos estar anunciando fechas de una explosión social. Sí, esos eventos son exactamente muy parecidos a
a un temblor. Pues si los temblores, los terremotos, todavía no se tiene, digamos, los elementos tecnológicos, científicos para poder predecirlo. Solamente decimos, mientras más lejos estamos del último terremoto, estamos más cerca del próximo. Pero igualito ocurre con las explosiones sociales. No sabemos cuándo van a ocurrir. Sí tenemos alguna idea, alguna aproximación que nos permite decir, bueno, cuando tales elementos sociales se configuran y se juntan, pueden producir una explosión. ¿Tú sabes que... Déjame decirte esto nada más. La profesora historiadora Margarita López Maya recién acaba de escribir un artículo sobre, precisamente se titula Explosión Social, y ella describe los elementos que condujeron a la explosión social del 92, eso que se llamó el Caracazo. Ella hace una suerte de comparación con las circunstancias de hoy y señala, bueno, son muy distintas, pero eso no significa que no se puedan producir en algún momento algunos elementos que detonen, que gatillen la posibilidad. Pero que hay algunos elementos objetivos que son similares, ¿no? Desabastecimiento, inflación, problemas de seguridad, problemas de transporte público, aumento de gasolina en puertas. Pero el gobierno de Pérez aguantó un día, ¿no?, a la Fuerza Armada para que actuara, ¿no? Y si alguna característica tiene este régimen... bueno, aquí no los aguantan ni horas. Bueno, exactamente, que es profundamente represivo. Bueno, la mortandad de jóvenes que han habido en protesta no te revela más o menos hasta dónde son capaces de llegar. Revela una madurez importante esta reunión de la Mesa de la Unidad. En primer lugar, porque por primera vez empiezan a pensar en una perspectiva de escenarios a futuro, cosa que me llamó poderosamente la atención. Nosotros nos hemos movido durante los últimos tiempos fundamentalmente en los momentos electorales, y sobre la base de los momentos electorales están pensando las estrategias. En este caso se está pensando en armar una estrategia a corto, mediano y largo plazo, de manera de ir trabajando alrededor de la unificación de todos los factores de la oposición en una estrategia compartida, común, constitucional y civil, que llaman. Eso es clave, pero también se pusieron de acuerdo, al parecer, bueno, todo eso es verdad, tenemos que configurar un plan de esa naturaleza, pero tenemos que pensar en las elecciones del 2015. Pero que eso es parte de la estrategia. Entonces, bueno, eso es, pues sí, pero había una parte que se suponía que decía por allí descocadamente que no hay que pensar en elecciones. ¿Le sonó un pajarito en la cabeza también? No, a mí no. O sea, ese es al presidente que vive viendo cosas. Pero de alguna gente decía que no había que pensar en las elecciones del 2015, sino que había que pensar, no sé, en la salida, pues, pero no se precisaba cuál era justamente la salida. Pero bueno, Jesús, bueno, sí, hay noticias muy variadas, pues, pero por ejemplo, veíamos hace rato que al parecer, que son las circunstancias que van configurando esos elementos que pueden provocar que la gente salga a la calle, pero que explote definitivamente por tanta problemática. Por un lado, los problemas de inseguridad. Yo no sé qué esperan Nicolás Maduro o este gobierno para deshacerse de la incompetencia de Rodríguez Torres. Acaban de matar a un guardia nacional. Ni siquiera es que ya hay guardias nacionales, jóvenes en cualquier parte, atracos, secuestros. Lo que más llama la atención es la hazaña con que se están dando la cantidad de homicidios. Básicamente yo me acuerdo que en mi memoria de los años 90 salía muerto de puñaladas. Ahora un muerto de puñaladas es algo extraordinario, ¿no? Ahora son muertos por 20 balas, 30 balas, está picado en pedacitos y metido en un morral, entran a un hospital y matan a la familia y roban a la gente. Bueno, unos niveles que hablan del proceso de deterioro y del avance que tienen los grupos delictivos en el país. Por eso que yo estoy de acuerdo contigo, tú sabes que en este país, chicos, nos hemos convertido en pocos evaluadores de la gestión. El señor Rodríguez Torres hay que evaluarlo, chicos, hay que evaluarlo sinceramente. El país necesita ver sinceramente, con objetividad, qué es lo que pasó con esos planes de patria segura. La tenemos en los atracos, en los muertos, en cómo la morgue está congestionada, etcétera, y en los secuestros. Esa es la evaluación más contundente. Pero por otro lado, además de ese tema, que configuran elementos para una gran explosión, otra vez también otro incompetente que es el señor Jesse Chacón. Bueno, apagones hoy en varios sitios del país. Bueno, y así hay una lista. Los viajeros que tenían comprado en Conviasa están varados, pero el pollo llegó temprano a Caracas, ¿no? Bueno, pero tú sabes que, Leo, ya estamos por llegar al último cuarto de este tiempo. De este tiempo de básquet. En 20 minutos. Terminando con esta gloriosa victoria ayer de la selección de básquet, con la cual arrancamos, le queremos decir al país que bueno, que a pesar de las cosas malas, siempre hay esperanza por la cual seguir luchando. Tenemos un gran país, una gran gente
y una gran fortaleza que es todos esos niños que hoy están en vacaciones y que esperamos que la pasen muy bien durante todos estos días. Bueno, Leo. Hasta la próxima semana, cuando en 20 minutos estaremos en 20 minutos. @Chugo González. @Leo Morales P. Los esperamos.